Eso yo creo que hay muchísima gente que es muy escéptica y vamos a hablar precisamente de estos temas que a la gente les gusta muchísimo o que a veces nos han dicho nuestros padres, no hables de eso, de política y de religión, mejor no hablar porque uno termina peleando. Pues aquí hablamos de política y de religión. Y cuando hablamos terminemos peleando. Y cuando hablamos de religión, y con mucha seriedad, no podíamos dejar de invitar a Gabriela Monterroso. Ella es predicadora y curandera, vamos a ver si le gusta el término, predicadora y curandera de 16 añitos. Me sonó raro ese término, pero bueno. Según un artículo que leíamos aquí en el periódico local, en el Nuevo Herald. Claro. Bueno, bienvenida Gabriela, bienvenida a la mañana de Caracol. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación y estamos aquí siempre para servirle al Señor. Vamos por partes. ¿Cuántos años tienes? 16 años. ¿En dónde naciste, Gabriela? En la ciudad de Guatemala. En Guatemala. ¿Y cómo es esto de curar con las manos? ¿De qué se trata? ¿Qué nos vas a compartir en la mañana de Caracol? Bueno, en realidad lo que compartía hoy con ella era de que Dios es este que hace los milagros. Entonces nosotros somos vasos que somos usados por Él para llevar el Evangelio a las personas, para llevar salvación y esperanza a sus vidas. Que Dios puede hacer milagros en nuestros tiempos, porque muchas personas dicen, bueno, Jesús hizo milagros, pero ¿existirán en el tiempo de hoy? Claro que existen, cuando una persona tiene fe y puede creer. Claro, ¿y por qué se necesita de una persona como tú, un intermediario? ¿Por qué el milagro no puede ser directo al sujeto paciente? Muchas veces es porque la gente a veces necesita ver. Dios puede sanarte solamente si tú le pides a Él, pero hay personas que requieren ver para creer. Como Santo Tomás dirían por allá, ver para creer. ¿Pero eso no es falta de fe, Gabriela? Muchas veces sí, pero Dios usa personas para que guíen, porque a veces las personas si vieran automáticamente en sí los milagros, no creerían, dirían yo tengo el poder también, pero realmente el Evangelio o Dios, uno no puede decir yo tengo el poder, el que verdaderamente tiene el poder para sanar y para hacer milagros es solamente Dios. Y tú eres un vehículo, y eras un vehículo desde los 4 años. Correcto. Tú cuentas, ¿no? Porque vamos a contar un par de cosas que nos sorprenden de Gabriela Monterroso, y es que ella a los 4 años empezó a predicar. El papá la mandaba a predicarle a las muñecas y ella decía que no, que ella tenía un mensaje de Dios. Correcto. Y además ha predicado en 60 países y por imposición de manos ella alega y otros alegan que has curado gente, que has sanado gente. Cuéntanos de esto, por favor. Bueno, hemos visto cantidad de milagros como Dios ha sanado. A mí me gusta tener contacto con las personas. Muchas personas dicen, pero puedes enviar la palabra y la persona se sana. Claro que sí, pero me gusta tener contacto con las personas. Jesús tenía contacto, Jesús abrazaba a los ciegos, se sentaba con las rameras, se sentaba con los cobradores de impuestos. Él no tenía una cosa de forma social de decir, no, yo no puedo estar con ustedes. Abrazaba a los leprosos, mientras que la gente se alejaba. Entonces a mí me gusta estar cerca de las personas. Danos ejemplos, por favor, de estos milagros, de esta gente que se ha curado a través de tu participación. Imposición de manos. Hemos visto en Suecia, estábamos predicando y había una niña que le iban a quitar sus ojitos porque tenía una infección muy grande. Entonces oramos por ella y la niña recibió la vista y actualmente tiene la vista normal. Yo te preguntaba fuera extra micrófonos si esto se está documentando porque como tú bien sabes, este es un campo que se presta muchísima estafa, ¿no? Correcto. Y ya yo sé que depende muchísimo de la fe, pero se presta muchísima estafa, lo sabemos por demás. ¿Se está de algún modo verificando esto que tú dices? Porque en 60 países haber predicado y haber tenido contacto con la gente, me imagino que hay mucho testigo, ¿no? Correcto. Hemos grabado, hemos ido a diferentes lugares y hemos visto toda clase de milagros. Hay milagros que también están hechos por los doctores, que se han visto y están reportados en documentos. Hablando en el campo terrestre, o sea, así tal cual como seres humanos normales que somos y todo, ¿qué sientes tú cuando estás imponiendo tus manos? ¿Qué es lo que sientes tú como persona? O sea, tú que eres pues una mujer, definitivamente, Gabriela Monterroso, aunque tengas 16 años y todo, ¿qué sientes tú? ¿Qué le puedes compartir a esos oyentes de la mañana de Caracol? Bueno, yo siento mucho gozo y mucha paz al poder ver que las personas están recibiendo un milagro. Muchas veces las manos se me ponen muy calientes o las orejas se me ponen rojas. Y siento fuego del Señor y más que todo es la alegría que hay en mi corazón de servirle a Dios. ¿Hay algún tipo de preparación? ¿Qué tipo de vida llevas tú, Gabriela? Vas al colegio, obviamente. Bueno, yo ya terminé, hice homeschool, entonces ahora estoy estudiando teología. ¿Por qué? Perdón que te interrumpa. ¿Por qué homeschool? ¿Por qué no fuiste a clase al colegio? Porque estuvimos viajando, entonces era muy difícil estar en una escuela porque había muchas ausencias. Ok. Entonces, ¿que tu papá te preparó en la casa? Correcto. Ok. Entonces estudié homeschool, casa en la escuela, y entonces hemos estado preparando y buscando de Dios y diciéndole a la juventud que Dios tiene un futuro para todos aquellos que pueden confiar sin ningún temor.
¿Por qué la juventud no cree? ¿Por qué no confía? ¿Qué es lo que ha pasado desde tu punto de vista? Bueno, la juventud no ha creído porque han visto muchas veces el ejemplo de sus padres. Y a veces es muy duro para un joven creer después de que a veces los padres o a veces miramos muchas cosas que no nos dan el buen ejemplo. Entonces lo que yo quiero hablarle a la juventud, porque muchos jóvenes están sufriendo. Aunque nosotros miremos que los jóvenes pasan la vida riéndose, en realidad muchos jóvenes sufren en el tiempo de hoy. Entonces Dios me ha llamado para que llevemos el mensaje a los jóvenes y a los adultos también, a los ancianos, a todas esas personas que están desesperadas, porque Dios tiene un mensaje de paz y de amor para ellos, no para condenarlos, sino para llevarles vida eterna y para llevarles el mensaje de salvación a esos niños que han sido abusados, claro, a esas personas que están desamparadas. Gabriela, para nadie es secreto que cuando se trata de un tema religioso o político, como lo está diciendo Jennifer, la gente es un poquito reacia a ello, controversial por supuesto, están preparados para la pelea, para la disputa. No hay una manera de repente, y esto es algo muy particular y muy personal, no hay una estrategia como para que esa juventud no le tema a esa parte religiosa, porque es que a veces escucha uno personas que de repente están llevando un muy buen mensaje, llevando cosas muy lindas, pero que suenan definitivamente religiosos, absolutamente religiosos, y no sé por qué extrañas razones, por estigma o lo que quieras, la gente le huye un poco a esa parte religiosa o política. ¿Has pensado en eso? Lo malo es que la religión lo puede transformar a uno. Y a mí, yo no pienso llevarle a las personas religión, porque Dios no es una religión. Pero suenas religiosa, por ejemplo, correcto, te lo digo desde fuera. Suenas religiosa e inmediatamente... Suenas muy religiosa. Entonces, tal vez no te estás dando cuenta, no sé si lo percibas o no. Y eso pasa en muchas iglesias que definitivamente, me consta, llevan un muy lindo mensaje, que definitivamente tienen la palabra del Señor de por medio, principios, debido a una cantidad de cosas, pero que suenan tan religiosos que la gente sale corriendo de ellos. Y se pierden de repente ese lindo mensaje. Eso es cierto. ¿Has pensado en ello? He pensado, he tenido también deseo de ir a diferentes lugares sin llevar a veces, decir, bueno, Dios dice, sino decirle a la gente de que podamos ser ejemplo a los demás en nuestra conducta, cambiando nuestras actitudes de una forma mejor para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros jóvenes y siendo mejores personas día tras día. Tú hablas muy bonito, Gabriela, y permíteme que yo haga lo de abogado del diablo, ¿no? Tú hablas muy bonito, hablas muy bien, pero, por ejemplo, ¿cuáles son estas acciones? ¿Cómo tú, además de hablar muy bien y de hablarle a la gente, cómo tú enseñas o cómo eres tu testimonio de esto que también dices? Bueno, yo trato de hacer lo mejor que puedo, demostrar de que Dios es vivo y que Dios vive en nosotros. ¿Cómo? Portándome mejor, haciendo lo que tengo que hacer, cuidando nuestra boca de hablar mal de las personas. Porque a veces nosotros es muy fácil hablar mal de cualquier persona y muchas veces en lo que miramos, en lo que escuchamos, a veces nos afecta muchas veces. Pero lo comentamos, extra micrófonos también hace un rato. Que hay muchísima gente que están de líderes de diferentes iglesias, ¿sabes? Porque hay muchísimas iglesias, ¿no? De todo tipo de credos, ¿no? De diferentes denominaciones y de todo. Y de diferentes iglesias. Sí. Entonces, muchas de ellas dicen que son cristianas, ¿no? Algunas serán, otras tal vez no. Entonces, y que venden una muy buena imagen, ¿no? Porque tú decías, bueno, uno tiene que fijarse en el comportamiento de la persona. Sí, perfecto, pero hay gente que son grandes histriones, grandes actores, y que de frente de la gente son una maravilla, ¿no? Pero de repente, ¿cómo sabes cuál es la realidad de esa persona? Pero hay una cosa, que todo lo que se hace en oculto va a salir a la luz. No hay nada que quede oculto en esta tierra. Claro, pero a veces después has arrastrado de repente el alma de miles. Eso es cierto. Pero es que la gente tiene el problema de que solo pone su confianza en hombres. Y al confiar en hombres, todos los hombres fallamos. Ningún hombre en esta tierra es perfecto. Solamente Dios es perfecto. Entonces lo que uno tiene que fijarse es al poder supremo, no a la fuerza humana. Y por eso nosotros conversamos también extra micrófonos, porque desde que ella llegó aquí empezamos a hablar pero se los trasladamos a ustedes, porque diferentes guías no le enseñan a la gente más bien a encontrarse contacto con Dios y a creer más en ellos mismos, y en cierto modo promueven que los sigan a ellos. Y a aprender algo y a entender, sobre todo a discernir algo. Yo me aprendí esta frase y yo creo que hay que ponerla en práctica, y es que el Señor es mi pastor, mas no el pastor es mi Señor. Correcto. Entonces esta es mi pregunta para Gabriela. ¿Cómo haces tú para enseñarle a la gente, de repente a los chicos jóvenes que de repente son tu mayor audiencia, no que te sigan a ti, no que te escuchen a ti, sino que empiecen a entenderse ellos y escucharse ellos?